La cueva a la que te llevo es muy apropiada para tu primera aparición. Allí estaba el último santuario a la divinidad existente en nuestro mundo malvado. El camino en esta parte del sitio curvó. La escolta y Supramati bordearon unas rocas y entraron en una estrecha grieta que luego se ensanchó y dio paso a una amplia galería subterránea, que descendía desde lo alto a través de numerosas curvas sinuosas. Por fin llegaron a una amplia caverna, a un lado había una salida que conducía a una amplia plataforma. Al parecer, este lugar se utilizó antiguamente como capilla, a juzgar por el hecho de que en la parte inferior, a la altura de 2 escalones, había un altar de piedra, azul zafiro, rematado por una cruz. Sobre el altar había un gran cáliz de metal grabado con símbolos del zodiaco y 2 trípodes de hierbas. En una pequeña cueva anexa había una cama, una mesa y un banco, hechos de madera. Del interior del muro, junto a la mesa, brotaba un manantial de agua pura y cristalina, que, burbujeante, caía en un aljibe ovalado muy profundo. El compañero de Supramati lo llevó a la explanada sobre un gran precipicio, en cuyo fondo rugía y espumeaba un río rugiente y espumoso. El borde opuesto del acantilado era mucho más bajo y descendía más abruptamente hacia una inmensa llanura, donde pastaba el ganado. A lo lejos, edificios altos vagamente perfilados y construcciones masivas de una gran ciudad. Puedes ver, hermano, nuestra capital, dijo el hierofante de este otro planeta, volviendo a la cueva. Permíteme bendecirte e invocar la bendición del Ser Supremo, a cuyos pies quieres volver a tus hijos pródigos. Abrió los brazos e inmediatamente sobre su cabeza aparecieron 5 haces de luz cegadora y su pecho brilló con luces multicolores. De tus manos cayó rayos de chispas sobre la genuflexión Supramati, luego hubo un remolino de niebla azulada, y cuando Supramati se levantó, el hierofante ya no estaba allí. Una vez solo, tomó el arpa de cristal de debajo de su capa y colocándola en el banco, junto a la bolsa de cuero que había traído consigo, se fue a rezar frente al altar. Mientras realizaba sus oraciones, 2 pequeños trípodes se iluminaron en el altar, luego apareció una llama dorada, iluminando el líquido púrpura que lo llenaba. Cuando Supramati terminó las oraciones, la noche ya había descendido sobre la tierra. Salió a la rampa frente a la cueva y se sentó en una gran roca, mirando pensativo el cielo cobrizo, salpicado de estrellas que centelleaban como diamantes rosados. La añoranza del mundo lejano, su patria, le estrujó el corazón, y en ese momento, la tarea que había emprendido le pareció pesada e improductiva. Pero esa debilidad fue pasajera y la superó con un esfuerzo de voluntad. Este planeta, como cualquier otro, fue la morada en la casa del Padre Celestial, cuyo amor se extiende por igual a todas sus criaturas, aquí, como en la tierra, está obrando para la gloria del Creador y debe cumplirlo con alegría. En los valles que Supramati podía ver desde lo alto de su refugio, hubo una gran conmoción ese día. Allí pastaban grandes rebaños pertenecientes a ciudadanos adinerados. Y aquí, varios pastores, que estaban cuidando el ganado, gente alta y fuerte, comenzaron a juntarse en grupos o a correr confundidos, señalando hacia el precipicio. Todos vieron cuando el cielo se iluminó de repente con un gran relámpago y una esfera de fuego, coronada con un extraño signo, parecía surgir de detrás de los picos de las montañas mientras a lo lejos se escuchaba el estruendo de un trueno. De noche, bajo la explanada flotaba en un círculo de fuego resplandeciente. ¿Qué podrían significar esos extraños fenómenos, y más aún tan cerca del abismo, un lugar oscuro y maldito que todos evitaban? En el lejano valle montañoso, protegido por todos lados por rocas y precipicios, al que solo se podía acceder a través de pasadizos subterráneos, los iniciados construyeron su refugio. Estaban los palacios de los sabios, templos y bibliotecas secretas, donde se guardaban los tesoros de la ciencia y los archivos del planeta. Entre los habitantes había una leyenda sobre una comunidad de hombres misteriosos que se escondían en las montañas, poseían un gran poder y permanecían fieles al dios rechazado. Pero nadie los había visto nunca y esta tradición se mantuvo principalmente entre la clase trabajadora. La aristocracia, el medio científico y toda la intelectualidad del planeta, sin molestarse en verificar la verdad, se rieron de todos esos cuentos de viejas. Fue en este refugio de los hierofantes que Supramati despertó de su sueño mágico y se vio rodeado de cuidado y amor. Así pasó las primeras semanas en el nuevo y desconocido mundo, sometiéndose a una dieta especial para adaptar su organismo a las extrañas condiciones, incluidas las atmosféricas. Al mismo tiempo,
perfeccionó su conocimiento del idioma local, estudiando concomitantemente la historia, la geografía y la situación política de esta pequeña tierra que, por su tamaño, era aproximadamente similar a la Luna. Aprendió que solo dos razas vivían en el planeta, los marautas, una población trabajadora, un pueblo alto, fuerte y activo, pero poco desarrollado intelectualmente y totalmente esclavizados por los rudrasos, un pueblo aristocrático e intelectualmente desarrollado de cuyo medio surgieron científicos, artistas, burócratas y todo tipo de intelligentsie. Esta raza dominante era débil y frágil, sujeta a ciertas dolencias neurocerebrales. Un monarca vitalicio reinó sobre el planeta. Sin embargo, los marautas estaban gobernados por el virrey, su representante. Y este pueblo monárquico se encontró en una situación totalmente excepcional, alegando ser de dinastías divinas que en los albores de la civilización gobernaron la tierra y dieron origen a todas las ciencias y artes. Supramati pasó su periodo de preparación completamente solo interactuando con algunos miembros de la comunidad, incluido un hombre de aspecto joven llamado Sarta, quien prometió visitar a Supramati después de que se estableciera en el lugar elegido y ayudarlo en el proceso de estudio de nuevos condiciones de vida. Al día siguiente de su llegada a la cueva, Supramati se mostró complacido con la visita de su amigo. Sarta le obsequió fruta y se dispusieron a conversar en la entrada. No tengo permitido visitarte, hermano, porque tendrás que hacer todo solo, y la tarea que tienes por delante es muy difícil, ya que nuestra raza humana es muy cruel, egoísta y absorbida por las cosas materiales, observó Sarta, suspirando. Dios me ayudará y me concederá la dicha de despertar en ellos la fe, la misericordia y el amor, respondió Supramati con certeza inquebrantable. ¿Y nunca trataste de guiar a los ciegos por el camino de la verdad? Por supuesto que lo intentamos, pero todos nuestros intentos fueron inútiles. Quizá aún no ha llegado el momento. Además, las leyes aquí son tan severas que la gente tiene miedo incluso de escuchar predicaciones religiosas. Independientemente de esto, los rumores que circulan sobre nosotros son considerados tan absurdos y risibles que, si alguien sospechara que está saliendo con un montañoso, como nos llaman, se iría rápidamente, porque están convencidos de que volviendo a su primitivo doctrina religiosa, os enviamos, en cada solemnidad, toda clase de desgracias, tempestades, inundaciones, enfermedades contagiosas y toda clase de placeres. Ambos se echaron a reír. Este es nuestro destino, no ser reconocidos, observó Supramati en tono de broma. Pero, dime, hermano Sarta, ¿cuáles fueron las razones que llevaron a tu raza humana a este odio feroz a la divinidad, que incluso interpuso barreras de ley contra el Padre Celestial? Creo que necesito saber esto. Sería demasiado largo contar todo en detalle, sin embargo con gusto relataré brevemente lo que llevó a esta lamentable situación, respondió Sarta reflexionando un poco. No hace falta que les diga que tuvimos nuestra edad de oro, cuando reinaban los ilustrados, que tanto aquí como ustedes llamamos dinastías divinas. Era una época de apogeo civilizatorio y naturalmente de desarrollo de las capacidades espirituales. Luego vino la decadencia, comenzaron los abusos con la práctica de la hechicería y la magia negra, culminando con la ruptura del gobierno de los iniciados. A medida que se difundió la práctica de la magia negra, los sórdidos instintos del hombre prevalecieron y actuaron de manera seductora. La depravación y la crueldad adquirieron dimensiones terribles y el pueblo desconcertado llegó a practicar sacrificios humanos. Sin embargo, a pesar de todo esto, todavía había seguidores de los maestros y perceptores de la enseñanza de las dinastías divinas. La población se dividió en dos polos, el del dios blanco y el del dios negro, repartidos entre un rey blanco y un rey negro. Comenzaron guerras crueles, que adquirieron, con el paso del tiempo, un carácter cada vez más salvaje y sangriento. Bajo la influencia de pasiones desenfrenadas, los abogados de Dios los blancos se quedaron solo con el nombre de su partido, olvidando los principios básicos y las leyes que debería representar. El bandolerismo, los sacrificios humanos, el uso de todas las fuerzas espirituales para el mal crearon una situación increíble. Fue entonces cuando apareció en el escenario mundial un hombre extraordinario, cuyo destino era, en última instancia, transformar el mundo. Convulsiones cósmicas, producto de la propagación del mal, asolaron nuestro planeta, uno de los continentes se llenó de agua y pérfidas enfermedades cobraron la vida de la población. Amokra, así se llamaba el hombre, aprovechó este angustioso momento de confusión general para tomar el poder.
Su origen era oscuro. En el tiempo de las matanzas que precedieron al diluvio, había perdido a todos sus parientes. Para consolidar su posición, adoptó a un joven huérfano al que consideraba hijo del antiguo rey blanco. Las medidas enérgicas y sensatas que tomó para restablecer el orden, reparar los daños, desarrollar el comercio y la industria, pronto le atrajeron el amor y la confianza general. Entonces, seguro de gozar de una autoridad ilimitada, inició una reforma social sin precedentes que excluyó del planeta hasta el nombre de nuestra divinidad. Se eliminó cualquier profesión de fe en el Ser Supremo, ya sea blanco o negro. Las ceremonias religiosas estaban prohibidas bajo pena de severas penas, asimismo las relaciones con el mundo invisible, debido a que toda religión, al ser una relación con seres extraterrestres, solo engendraba desorden, animosidad, guerras y desataba pasiones salvajes. Porque, si hubiera un mundo más allá de la tumba, que los espíritus liberados del cuerpo se arreglen, cada uno como quiera, que sean recompensados o expiados por sus pecados, siempre que no molesten a los vivos. Como resultado, todos aquellos lugares donde aparecían visiones, sonidos ininteligibles o fenómenos extraños eran objeto de una quema inmediata, y en definitiva, de una aniquilación total. En lo que respecta a la magia blanca o negra, y así llevamos viviendo, desde hace unos 1000 años, según este hermoso programa, deleitándonos con la asombrosa civilización, imposible de imaginar. Es cierto, el arte y la industria alcanzaron un alto nivel, pero, por otro lado, florecieron no menos el egoísmo, la crueldad y la injusticia. El principio básico de nuestra cultura es el utilitarismo. Toda persona tiene derecho a defender sus intereses, aunque sea sin escrúpulos, mientras los crímenes contra los intereses del Estado son severamente castigados. Hay leyes positivas terribles, pero en general, el concepto de justicia se ha atrofiado totalmente. Sarta se quedó en silencio, suspirando profundamente, y en la mirada enérgica de Supramati, la misma fe y esperanza siguen brillando. En una conversación posterior, Sarta le propuso a su nuevo amigo ir de incógnito a la ciudad para familiarizarlo con el lugar de su futura actividad. Supramati aceptó con gratitud la invitación. Unas horas más tarde, salieron de la cueva modestamente vestidos con atuendos populares y se dirigieron a la ciudad. El camino estaba bien cuidado, los campos excelentemente trabajados, sorprendiendo con la variedad de las siembras. La vegetación, en definitiva, era frondosa y Supramati se interesó por las explicaciones de Sarta sobre los distintos árboles frutales que crecían por el camino. Lo más increíble que encontró fue un árbol con frutos grandes parecidos a los pepinos de tierra, pero brillantes, como si estuvieran cubiertos de esmalte. ¿Ves, Supramati, este árbol de tronco grueso, verde por debajo y oscuro por arriba? En otoño, cuando los frutos maduran, todo el tronco estará seco y hueco por dentro. Al recolectar sus frutos, todo el tronco se cubre con una masa resinosa, se repone a las 2 semanas y se deja así para el invierno. En primavera, el árbol comienza a cubrirse de hojas y flores, como si no hubiera muerto. En todas partes la naturaleza nos señala un ejemplo de resurrección, observó Supramati sonriendo. Todavía no les he dicho que de este árbol original se produce un excelente licor, que a medida que envejece se vuelve más fuerte, agregó Sarta. La capital resultó ser una ciudad enorme, dividida en 2 partes totalmente diferentes. 1, la mayor parte, pertenecía a los marautas. Aparentemente les gustaban los colores brillantes, a juzgar por las casas rodeadas de huertos que brillaban en azules, rojos, amarillos, etc. Las telas vendidas en amplios pabellones redondos también eran del mismo tono, perforadas por todos lados. También había teatros, porque los marautas disfrutaban del entretenimiento no menos que con disfraces y decoraciones, mientras que los rudrasos, que usaban a los marautas como sus sirvientes y que tenían excelentes compradores en ellos, los protegían y organizaban todos los entretenimientos posibles. Científicos, médicos, artistas, músicos y artesanos de todo lo exquisito, los marautas los veneraban y hasta les temían, considerando un gran honor servirles. La ciudad de Rudrasos era de un tipo diferente, más elegante y artística. Pequeñas casas adosadas, decoradas y acabadas como objetos de joyería, se hundían a la sombra de una exuberante vegetación, y aun sus habitantes diferían mucho de los altos y fuertes marautas. Los Rudrasos, por el contrario, eran de baja estatura, frágiles con rasgos finos,
rasgos intelectuales, pero había algo cruel y diabólico en sus ojos, que los hacía parecer antipáticos. Innumerables veces, la atención de Supramati se centró en las amplias franjas de tela color lila oscuro que colgaban de las puertas delanteras de algunas casas. «Dime, hermano, ¿qué significan estas tiras de tela?» Todos ellos están marcados con un símbolo rojo, y se encuentran tanto en las casas de los marautas como en las de los rudrasos, y, lo que es aún más extraño, en las viviendas que aparentemente pertenecen a personas de diferente condición social. En el rostro de Sarta apareció una expresión de descontento y una sonrisa amarga. Esas bandas, querido Supramati, son un símbolo de vergüenza para nuestro mundo y significan que entre los habitantes de tal o cual casa hay un desilusionado enfermo o tullido condenado a muerte, o más bien, condenado a palizas en base a una vergonzosa ley. Supramati todavía no entendía y miró interrogativamente a Sarta. ¿Qué significa eso? Aquí los enfermos son asesinados. ¿Con qué derecho y cómo puede una familia aceptar tan inaudita crueldad? Sarta se echó a reír. ¿Con qué derecho? Por el bien de la sociedad, pero tengo que explicártelo más detalladamente para que entiendas la sutileza utilitaria de la ley que llamas cruel. Es vuestro conocimiento que aquí está prohibido el ideal espiritual y todo lo que se refiere a las leyes divinas. Esto significa que, libre de toda restricción ética, la humanidad quedó definitivamente en poder de los instintos de la carne. La moral es más que débil, desde el punto de vista, por ejemplo, se podría decir que simplemente no existe, por el contrario, toda clase de vicios y pasiones vergonzosas florecen en profusión, y las personas, principalmente los rudrasos, debido a que son más débiles físicamente, se volvieron susceptibles a diferentes tipos de enfermedades, tales como demencia súbita, parálisis, convulsiones, que deforman totalmente las extremidades, llagas, parecidas a nuestra lepra, y finalmente, la pérdida de la visión para siempre. Todas estas enfermedades son sumamente contagiosas y difíciles de tratar, y como los médicos estudian y solo saben de la materia, solo pueden tratar el cuerpo, sin buscar ninguna razón oculta de la enfermedad, quedan fuera de su competencia las enfermedades motivadas por la obsesión, el mal de ojo de terceros, el sufrimiento espiritual, entre otras. Además, la criminalidad, el vicio y la depravación atraen a los malos espíritus, y su número crece cada día que pasa, y como la humanidad ciega está desprovista de defensa contra las terribles fuerzas ocultas, los estragos causados por ellas aumentan cada vez más. Porque todo lo que sustenta y purifica la oración, la fe en Dios, la invocación de las fuerzas del bien está prohibido e incluso ha perdido su significado. Debido a que todo nuestro sistema de gobierno se basa exclusivamente en el utilitarismo, solo tiene derecho a la vida quien tiene alguna utilidad que puede servir para su propio placer o el placer de un extraño. De esta manera queda claro que los dementes incurables, los ciegos, los portadores de cáncer, los niños retrasados, es decir, los seres que no pueden ser de ninguna utilidad al gobierno, solo representan brotes de contagio y una carga incómoda para la familia, ya que requieren, al mismo tiempo, gastos innecesarios, impidiendo que las personas disfruten de la vida y se dediquen a sus asuntos. Sin embargo, a pesar del desconcierto de la población, la chispa divina escondida en lo más profundo del ser humano provoca muchas veces apego a los desdichados pacientes y amargura al tomar conciencia de que es necesaria su eliminación. Debido a numerosas y fuertes protestas, la legislación finalmente se atenuó en el sentido de que, para el tratamiento de los pacientes, se establecía un plazo fijo con una salvedad, si al cabo de ese plazo no se materializan las esperanzas de curación, siendo nocivos e inútiles, deben ser eliminados. Oh, Dios Todopoderoso. ¿Y cómo se matan?, preguntó Supramati, pálido de horror. Bueno, no hay razón para pararse en la ceremonia. Mensualmente, en un día designado, un funcionario del gobierno visita todos los hogares con pacientes y verifica la duración de la enfermedad según la determinación médica. Si el plazo ha vencido, entonces se marca el día de la pena de muerte. Al salir de la casa, cuelga una tira de tela como señal de certificación de que uno de los condenados está allí. Todos los condenados del mes en curso son ejecutados el mismo día. Al amanecer, son llevados juntos al abismo, bajo el cual se encuentra su refugio, y allí el mismo funcionario, acompañado de algunos subalternos, lee un documento explicando las razones de la ejecución capital, enumerando a las personas inútiles, acompañados de sus familiares. Próximo.
Luego se les da un trago que los droga y los arroja al abismo. ¡Qué horror! El abismo ya debe estar casi lleno, si tantas víctimas han sido arrojadas allí a lo largo de los siglos. ¡Oh, no! La corriente, cuyo ruido se escucha en el fondo del precipicio, aparentemente desemboca en una grieta insondable, arrastrando consigo los cadáveres. Por cierto, Supramati tendrá la oportunidad de comprobar todo esto por sí mismo, ya que una ejecución similar está programada para mañana al amanecer. Supramati estaba pensativa y en silencio. ¿Será que ninguna madre se ha sublevado, se ha levantado contra esta monstruosidad? Preguntó finalmente. ¿Qué se puede hacer? Todos están sujetos a la ley y deben obedecerla, incluido el propio rey. Ocurrir. Por supuesto, gemidos y lágrimas, pero nadie se atreve a oponer resistencia abierta. Bueno, si aquí son severos con los enfermos, simplemente porque son inútiles, ¿qué castigo, entonces se les da a los delincuentes /diagonal? Preguntó Supramati camino a la cueva. Sarta se echó a reír. Con estos, la ceremonia es menos. Los culpables de delitos de Estado, de asesinar a personas útiles, de robar dinero destinado a causas sociales, etc., son ahorcados en virtud de sentencia sumaria. En cuanto a los vagabundos, estafadores y mendigos y gente en general que han salido de la sociedad y no trabajan, queriendo vivir a costa de los demás, estos son llevados a lugares inhóspitos y después, aunque no haya exactamente una orden para ello de ejecución, si eso sucede, el asesino generalmente no querido no es querido, por lo tanto, no está sujeto a castigo. ¡Qué lamentable estado de cosas! Observó Supramati con tristeza. Le pediré a Dios que me apoye para poder disipar las tinieblas y guiar a estas almas perdidas al camino de la perfección. Capítulo 4. Supramati pasó toda la noche en ferviente oración, y solo al amanecer, cuando a lo lejos se escuchaban pasos, gemidos y gritos de la multitud, se levantó de las gradas del altar y miró hacia afuera. Del lado de la ciudad, por el camino hacia el abismo, arrastraba una numerosa procesión, a la cabeza de la cual una persona portaba, como si fuera un estandarte, una tira de tela lila oscuro, que Supramati ya había tenido la oportunidad ver en las puertas de casa. Detrás, seguía un grupo de funcionarios, finalmente, en una fila interminable, en carretas o en camillas iban los condenados, rodeados de familiares llorosos. Las más desesperadas, al parecer, eran las mujeres que llevaban niños lisiados, jorobados y parapléjicos, que se agarraban al cuello de sus madres con sus diminutas manos. Al llegar al borde del abismo, la macabra procesión se detuvo y se alineó en un gran semicírculo, en medio del cual se ubicaron funcionarios con cascos dorados, adornados con un pájaro con las alas abiertas, símbolo de libertad incondicional, y el secretario, sosteniendo el libro mayor de la ciudad, del cual tacharía los nombres de los desafortunados a medida que desaparecían en el abismo. Incluso había una orquesta, pero su presencia pretendía ahogar con música los gemidos de los presentes y de las víctimas, por si alguno, a pesar de estar drogado, todavía tenía fuerzas para gritar. Encima de una mesa, colocada frente a ellos, los médicos comenzaron a repartir en vasos la bebida previamente preparada. Cuando uno de los representantes del gobierno se disponía a leer la sentencia, en la explanada que se elevaba sobre el abismo, apareció un hombre vestido de blanco con un arpa en la mano. El primer rayo del sol naciente iluminó de púrpura sus vestiduras blancas, su bello rostro exaltado y el instrumento de cristal que relucía como un diamante. Un minuto después, los delgados dedos del misterioso hombre tocaron las cuerdas y luego se escuchó una extraña melodía, ahora suave, ahora áspera. La multitud reunida en el lado opuesto permaneció inmóvil, como encantada, y todos los ojos estaban fijos en el músico desconocido que continuaba tocando y cantando. Los sonidos se hacían cada vez más fuertes, levantando y estremeciendo cada fibra con su armonía, despertando vagos y desconocidos sentimientos, levantando el ánimo de los hombres y ablandándolos como la cera. La multitud, incluidos los oficiales, como si estuvieran bajo hipnosis, lentamente comenzaron a caer de rodillas, cientos de pájaros de todas partes sobrevolaron la explanada, dando vueltas sin miedo al músico, se posaron a sus pies y hombros. Él, sin embargo, pareció no darse cuenta y siguió jugando. Ahora, una niebla azul plateada venía de él que lo envolvía con una amplia aura. Y de este foco brotaban rayos de luz, cayendo como serpentinas sobre los enfermos, siendo absorbidos por sus organismos.
Entonces hubo un espectáculo magnífico. De los cuerpos de los enfermos surgieron remolinos de humo negro, y mientras los fétidos miasmas se liberaban de sus sistemas, los miembros paralizados comenzaron a moverse, los ojos de los ciegos para recuperar la vista, las heridas curar, y los rostros anémicos y marchitos para adquirir vitalidad. Incrédulas ante sus ojos, las madres miraban desconcertadas a sus hijos, que pronto estarían muertos y ahora alegremente mueven sus manos y pies afectados o enderezan sus espaldas jorobadas o cuerpos encorvados. No pasó ni una hora y los vagones y camillas estaban vacíos. Todos los condenados, ahora devueltos a la vida y al trabajo por una fuerza desconocida, se arrodillaron como todos, mirando llenos de gratitud al misterioso músico. De repente, los sonidos cesaron. El extraño bajó su arpa, miró satisfecho a la multitud arrodillada y desapareció en la cueva. Como despertado del hechizo, el pueblo se levantó y se escucharon gritos de alegría, los familiares de los condenados a muerte besaron a sus seres queridos devueltos a la vida. Perplejos por los hechos, los funcionarios confirmaron que no había más pacientes, por lo tanto, no había necesidad de ejecutarlos, y dieron órdenes de regresar a la ciudad. Una agitación y curiosidad se apoderó de la multitud y cada uno fue atormentado por una pregunta: ¿quién sería esa persona que solo con los sonidos de un arpa había curado a los enfermos desesperados? Nadie sabía quién era ni de dónde venía, pero después de unas horas, los informes se extendieron por toda la capital sobre el misterioso extraño y sus milagros. Los rumores sobre el evento inusual llegaron al palacio del rey. Al principio no quiso escuchar a nadie, pero cuando uno de los funcionarios que había estado presente en el lugar le confirmó el hecho, el rey expresó su disposición a ver a algunos de los antiguos pacientes conocidos. Luego trajeron al palacio a un hombre, una vez paralítico, una leprosa y una mujer ciega, un niño sordomudo, un hombre que sufría de convulsiones, cuyo rostro y miembros deformados eran aterradores, y varias otras personas anteriormente enfermas. Convencido con sus propios ojos de que todos estaban perfectamente sanos, el rey les hizo describir lo que sintieron durante el proceso de curación. Todos dijeron unánimemente que tan pronto como el extraño comenzó a jugar, sintieron una picazón en todo el cuerpo. Entonces vieron rayos azulados que descendían en zigzag sobre ellos y se absorbían en sus cuerpos. En ese mismo momento, una corriente de fuego comenzó a recorrerlos, atravesándolos como flechas puntiagudas, mientras sentían el soplo de una brisa fresca y aromática, que les daba un deleite indescriptible. ¿Cómo había surgido la cura? Los beneficiarios no tenían idea de eso, pero los sufrimientos habían cesado, los ojos recuperaron la vista, las manos y los pies ganaron flexibilidad, incluso desapareció cualquier rastro de la enfermedad. Al quedarse a solas con el anciano presidente del consejo, un amigo ya probado, el rey expresó su preocupación preguntando, un poco torpemente, quién era esa persona y de dónde había venido. ¿Qué objetivos, finalmente, perseguía y qué, en definitiva, debían pensar de toda esa historia? El anciano reflexionó y luego dijo un poco inseguro: espero Su Majestad que en virtud de tan excepcionales circunstancias me permita esta vez expresar algunas cuestiones prohibitivas. Sin duda. Estamos solos y te permito hablar abiertamente de todo, respondió el rey. Así, el propio lugar, elegido por el forastero para practicar estos sorprendentes trabajos, ya me lleva a sacar las siguientes conclusiones. La gruta, donde buscó refugio, era el templo del antiguo dios blanco. En ese abismo, como dicen, fue arrojada la última estatua divina junto con el sacerdote fiel que se había resistido a abandonar el lugar sagrado. Cuenta la leyenda que, antes de morir, predijo que en ese mismo lugar se levantaría el primer templo de la divinidad blanca y la luz triunfaría sobre las tinieblas. Me preocupa que en el futuro pueda causar desorden, pero en este momento creo que no es prudente actuar con crueldad hacia el hombre que salvó la vida de tantos desafortunados. Esperemos a ver qué sucede, reflexionó el rey después de reflexionar. Mientras tanto, toda la ciudad estaba alborotada. Los visitantes acudieron en masa a las casas de los ex-convictos y todo se llenó de un ambiente festivo. Los antes enfermos, ahora sanos y felices, circulaban entre amigos y conocidos sin mostrar cansancio alguno y relatando las sensaciones e impresiones vividas por ellos y sus familias, producidas por el hombre extraordinario. Estos informes impresionaron aún más a las familias en las que había enfermos que, con toda certeza, serían condenados al exterminio al mes siguiente.
En el alma de estas personas se confrontaba la desgracia que se avecinaba y una vaga esperanza de salvación, ya que el corazón humano está hecho de tal manera que ninguna ley ilegítima puede modificarlo y arrancar de su interior los sentimientos de la chispa psíquica, indestructible, colocado por el Creador. Al día siguiente, una caravana se dirigió al abismo llevando y cargando enfermos. Al llegar al lugar se postró de rodillas en silencio, ansiosa y sin saber qué hacer. Durante todos esos siglos, nadie les había enseñado cómo dirigirse a Dios y cómo orar. Como un rebaño asustado, se arrodillaron mirando con ansiedad a Supramati, que acababa de aparecer en la explanada sobre el precipicio. El corazón magnánimo del mago se llenó de profunda misericordia hacia aquellos desdichados, cruelmente despojados de toda idea de Dios, que aún desconfiaron de la poderosa fuerza dormida dentro de ellos que podría encender la llama de la fe y reunirlos con el Creador. Con los ojos llenos de lágrimas, Supramati miraba a estos desheredados y pobres de espíritu que, como niños indefensos, se acurrucaban uno junto al otro con miedo, mirándolo con tristeza en los ojos. Una oración ferviente brotó de su alma al Padre Omnipresente para que le diera fuerza para salvar a los desdichados, para devolverles el más valioso de los dones, la riqueza inagotable accesible a todos, la fe en Dios y el amor al bien. En ese momento, en el corazón de Supramati, que no era más que el mismo mundo enviado allí, despertó el amor por aquellos habitantes de otra tierra y sintió claramente una afinidad fraterna que unía a todos los seres de todos los mundos y de todas las esferas desde un átomo al arcángel, como una corriente indivisible que, como un rayo resplandeciente, irradió desde el corazón del Eterno, atravesó todos los sistemas y volvió a su fuente primaria. Entonces, ese fue el gran misterio del soplo divino que, como la llama que enciende a miles de otros, nunca se apaga, sino que se transfiere de un átomo a otro, animando la materia y extrayendo un mago con conocimiento perfecto del protoplasma. En ese momento de alta significación, Supramati comprendió la idea recóndita y divina, lanzar en el momento exacto de la creación, en el pequeño y frágil ser, el poderoso sentimiento de amor que une a las personas y los mundos, la palanca de la creación. Todo lo que hasta ese momento era oscuro se hizo claro, se aligeró el peso de la misión, la tarea que asumió ya no era una obligación, sino que constituía la felicidad de poder hacer el bien a los que amaba. Entre él y los pobres de espíritu, que se arrodillaban ante él, se formó un vínculo poderoso, gracias a la conmiseración, que unía a los seres de Dios. Una inmensa alegría invadió el corazón del profeta, su misión se hizo maravillosa y recibió la recompensa. Toda el aura de Supramati estaba llena de brillos dorados y todo su ser respiraba con una fuerza gigantesca. Tomó el arpa y los sonidos que hizo fueron la música de las esferas, una poderosa vibración que subyugó los elementos de la naturaleza y unió los mundos. Como una corriente de fuego, su poderosa voluntad se transmitió a la multitud ignorante a la que miró con amor. Todos los ojos estaban clavados en la figura. Mago blanco, las lágrimas brotaron y nadie sospechó que era el despertar del alma con el rocío generoso que reavivaría en ellos la fe en el Creador. Todos los enfermos se curaron, y el fluido de la fuerza vivificante que irradiaba el Supramati era tan fuerte que incluso el tronco de un árbol viejo y marchito junto al abismo cobró vida y se llenó de savia. Este nuevo milagro suscitó una admiración estupenda y los relatos sobre el hombre sobrenatural que habitaba en la cueva adquirieron una repercusión legendaria. Esta agitación volvió a alcanzar el palacio, ya que entre los que tuvieron la cura milagrosa se encontraba la joven Medka, amiga de la princesa Vispala, nieta del rey. El rey, de nombre Nikazadi, era anciano y sus dos únicos hijos fueron víctimas de la terrible ley descrita anteriormente. Los príncipes padecían una enfermedad incurable, a pesar de su alta posición, perdieron la vida secuencialmente en el abismo. Al anciano monarca solo le quedó su nieta, su heredera, la hija menor, por quien tenía una adoración excepcional. Vispala era una chica encantadora, en el apogeo de la belleza juvenil, y Medka, desde la infancia, fue su mejor amiga. La idea de perderla le costó muchas lágrimas a la joven princesa, y uno puede imaginarse lo feliz que estaba de ver a su amiga completamente sana. Vispala la acribilló a preguntas sobre el hombre misterioso que realizó tantos milagros, mientras que Medka, encantada con su curación, describió con entusiasmo cómo era Supramati. Nunca había visto a un hombre tan guapo. Y lo sorprendente es que no se parece en nada a nuestros hombres. Aunque su rostro está pálido, es claro que su sangre es roja, ya que sus mejillas estaban sonrosadas.
Su cabello es ondulado y de color indefinido, con un tono dorado. ¿Tus ojos? Es difícil describirlos. Solo verlos. Parecen respirar fuego, pero expresan tal fuerza física y al mismo tiempo tanta bondad que podría pasarme toda la vida arrodillado y admirándolos, dijo Medka. Necesito verlo, exclamó Vispala, y sus ojos brillaron. Pero, ¿cómo y de qué manera? No hay nada más sencillo, princesa. Todos los días, frente al escarpe donde se hacen las curas, se reúne la gente, se para justo al borde de la explanada con el arpa en las manos y se le ve sin problema. Mientras que por la noche, me dijo la tía, una luz azulada envuelve la cueva y la explanada, y él toca y canta afuera. Nunca alguien había escuchado cánticos similares, cada fibra parece temblar, el corazón pica y las ideas más extrañas vienen a la mente. Incluso los animales parecen estar hechizados por él, los pájaros, por ejemplo, se posan sobre los hombros, las rodillas y delante de los pies de este extraño hombre. Simplemente no se puede creer. Días después, Vispala con su amiga lograron llegar al abismo a altas horas de la noche, donde ya había una multitud de personas, entre las cuales se mezclaban. De hecho, una extraña luz azul plateada envolvió el refugio del mago en un amplio espectro. La explanada estaba vacía, pero nubes de pájaros salpicaban el suelo y los acantilados que sobresalían. Poco después apareció Supramati, sentada en una gran piedra que servía de banco y empezó a cantar. En medio del misterioso crepúsculo, su esbelta figura blanca, su bello rostro expresando inspiración, las insólitas y desconocidas melodías que brotaban de sus delgados dedos, su poderosa y aterciopelada voz provocaba un profundo éxtasis. Mudo, como encantado, Vispala lo miró, todo su ser tembló con una sensación desconocida y solo pudo regresar a casa después de que él regresó a la cueva. La fama de Supramati se extendió con una velocidad increíble, la gente venía de todos los rincones para echar un vistazo a lo misterioso desconocido. Para cuidar su salud y escuchar sus maravillosas canciones. Sin más fuerzas para vencer su curiosidad, el anciano rey decidió ir a la cueva e interrogar al enigmático extraño, dotado del increíble don de la curación. Los caminos subterráneos a la explanada no eran conocidos por el rey, pero, en el exterior, todavía había una escalera excavada en el acantilado, que en la antigüedad conducía a la capilla, y este camino, a pesar de estar dañado, todavía se usaba. Por pasar a duras penas el rey logró subir y, muy abrumado y agitado, se detuvo frente a la entrada de la cueva. Todo adentro estaba bañado en una luz azul pálido, como le habían dicho, y saturado con un dulce aroma. Al fondo, sobre la mesa del altar, resplandecía, rodeado de relámpagos, el cáliz de los caballeros del Grial coronado por la cruz. En el banco de piedra estaba sentado el mismísimo hombre misterioso, que ya había enjugado tantas lágrimas y aliviado tanto sufrimiento de otros, leyendo rollos de pergamino. Ansioso por la curiosidad, el rey escudriñó a Supramati, quien se levantó a su llegada. Atónito ante la belleza de Supramati, el monarca comprendió, nada más verlo, que ante él se encontraba un hombre diferente, de raza desconocida. Después de unos momentos de examen mutuo, intercambiaron reverencias. ¿Quién eres, forastero, de dónde vienes, porque no pareces gente de nuestra tierra, y de dónde adquiriste esa fuerza para arrebatarles la muerte a seres condenados por la ciencia? Preguntó Nikazadi. Soy un enviado de nuestro Creador. Vine a traer luz a la oscuridad y recordar a la gente de esta tierra su origen divino. Ha llegado el momento de restablecer el contacto del Creador con su creación, vuestra humanidad ha perdido hace mucho tiempo el punto de apoyo de la fe. Vine a hablar al corazón de los hombres e interpretarles la bondad infinita de su Padre Celestial. Preservo sus vidas y les devuelvo la salud para que puedan glorificar el nombre de Dios y dar gracias al Señor, bastardo. Rugió el rey poniéndose en pie de un salto. Tus intenciones ya te condenan a muerte. ¿No sabe que nuestra tierra ha cortado voluntariamente toda relación con el cielo? Cualquier enviado de aquel que llamáis Dios, será aquí rechazado, más allá del cual una ley implacable lo condena a muerte. Supramat sonrió, no temo a la muerte y la salvación de mis hermanos me es más querida que la vida. Para el ser humano, el alimento espiritual es más necesario que el alimento material. Solo tendrá que darse cuenta de que es ciego, y que donde la ciencia terrenal es impotente, tendrá que postrarse e invocar lo invisible.
por eso vine a recordar a vuestra humanidad las verdades olvidadas y a enseñaros a orar. Te predigo, Rey, que serás uno de los primeros en rendirse al poderoso símbolo de la eternidad y la salvación. Nicazzadi estaba lívido y respiraba con dificultad. Bajo la poderosa mirada de Supramati, su alma se conmocionó y de repente se apoderó de él un deseo irresistible de escuchar acerca de ese invisible, aquello a lo que uno recurre en los momentos difíciles de la vida. Un minuto después, se sentó en el banco y dijo vacilante: «Dime qué pretendes predicar a mis súbditos». «Tengo derecho a escucharlo primero». Cuando, una hora más tarde, Nicazzadi salió de la cueva, se formó una arruga en su frente y sus ojos mostraban pensamientos oscuros. Durante las próximas semanas no hubo nada especial. Las curaciones continuaban y la multitud que se reunía al borde del terrible abismo, que ya se había tragado tantas víctimas, crecía cada vez más. Sin embargo, ahora, el estado de ánimo de la gente había cambiado un poco, la música, los cantos extraños y la emoción que provocaba el regreso de la salud y la vida conmovían las almas. En estas personas, que incluso perdieron la noción del bien y de la superación espiritual, que vivían solo de acuerdo a sus deseos y placeres en el presente, despertaron las aspiraciones de fundirse con algo lúcido y puro que irradiaba de quien los sanaba y de conocer un poco, si cabe, de su maravillosa ciencia. Como resultado, 7 de los que querían convertirse en discípulos de Supramati subieron la vieja escalera de piedra una noche y luego se detuvieron tímidamente en la entrada de la cueva. Quedaron profundamente impresionados por la vista del altar y la cruz radiante. El increíble encantamiento que reinaba en el refugio del mago los abrumaba a todos y las puras radiaciones que saturaban el aire les mareaba la cabeza. Cuando Supramati apareció en el escalón de la cueva blanca, los valientes cayeron de rodillas y extendieron sus manos en súplica hacia él. Acercándose rápidamente, Supramati ayudó a levantarlos y dijo en tono afable: «Bienvenido al primer sediento de la luz de la verdad. ¿Quieren ser mis discípulos? Yo os acepto de buena gana, porque vuestro pobre mundo tiene mucha necesidad de predicadores que os enseñen a redescubrir el camino de la perfección, aunque, amigos míos, es mi obligación advertiros que la tarea que os proponéis es muy difícil. Las enseñanzas que os voy a transmitir debéis transmitirlas a vuestros hermanos y hermanas, aun a riesgo de vuestra vida, ya que la fe, sin obras, no tiene vida. Reflexiona, por lo tanto, si te sientes lo suficientemente fuerte como para asimilar mis enseñanzas en la práctica». Después de deliberar entre ellos durante aproximadamente un minuto, uno de ellos se adelantó y dijo sin dudarlo: «Maestro, somos tan débiles, tan ignorantes y tan ciegos, que parece demasiado valiente prometer lo que tal vez no podamos cumplir. Sé magnánimo, ponnos a prueba y prometemos hacer todo lo posible para ser dignos de tus enseñanzas». Tu respuesta da mucha esperanza. El que se reconoce ciego tiene ante sí la posibilidad de conocer la luz eterna, mientras que el vanidoso permanecerá ciego, porque no ve nada más allá de su supuesta grandeza. Lo diré de nuevo, amigos, bienvenidos. Te quedarás aquí conmigo, pero primero debo purificarte y quitarte la envoltura de mi asma. Los llevó a una cueva contigua, les ordenó que se desvistieran, entraran al depósito y se arrodillaran, lo cual hicieron sin objeciones. Entonces Supramati extendió su mano, un símbolo cabalístico se dibujó en el aire, y en ese mismo momento, un amplio haz de luz apareció desde el espacio, y debajo de las cabezas inclinadas, luces multicolores se encendieron como una bóveda de fuego, que luego apareció. Ser absorbidos por sus cuerpos. Al notar que sus rostros expresaban miedo y perplejidad, Supramati explicó: «No temas nada. Este fuego etéreo purificador los penetrará y eliminará los malos fluidos que los rodean». Después de eso, les dio túnicas blancas ordinarias, zapatos de paja trenzada y los llevó al altar, donde se arrodillaron, y luego les permitió besar el cáliz y colocar pequeños crucifijos de madera aromática sobre sus pechos. A partir de ese día, las horas de la mañana y las tardes se dedicaron a la enseñanza. En primer lugar, Supramati les explicó la naturaleza dual del hombre, la material y la astral, y la ley inmutable que unía a las personas con el mundo invisible, de donde salían en la encarnación y regresaban al morir. Les mostró la población invisible del espacio y explicó sus peligros para las almas y los cuerpos mortales. Más tarde, como deducción obvia, les señaló la única arma eficaz contra estos riesgos y comenzó a enseñarles el gran arte de la oración. Esa fuerza, tan poderosa como los elementos de la naturaleza,
en la imagen del relámpago, enciende la llama divina en los altares, fecunda la tierra y penetra en las profundidades del océano, y pasa como un huracán en el espacio, ignorando los obstáculos, oración, primero de las ciencias, poder extraordinario, talismán mágico que activa fuerzas desconocidas. Y no solo un mago, sino cualquiera que tenga una fe ardiente y pura podrá usar esta fuerza gigantesca, gobernar sobre los elementos de la naturaleza, apaciguar tormentas, acabar con epidemias, recolectar y cosechar elementos finos y delicados para la cura de enfermedades. Asombrados y emocionados, los estudiantes escucharon con reverencia al mago. ¿Y estos hombres? ¿Quién hasta entonces había vivido solo en función de los placeres de la carne, humildemente y con toda fe se inclinó ante la cruz y trató de orar? Innumerables veces sufrieron fracasos, se cansaron y cayeron en el desánimo, porque la capacidad de orar no es tan fácil como imaginas. Estos tienen tres aspectos. Primero requiere concentración, segundo renuncia a todo lo que es material y que agobia el alma y la encadena a la tierra, y, en tercer lugar, una poderosa fuerza de voluntad que se eleva y emite una llama pura, dispersando el aura del hombre pecador para la percepción de los resplandores divinos. De todos modos, gracias a sus esfuerzos y al apoyo del mago, los discípulos progresaron rápidamente. Ahora bien, ya sabían que tenían un espíritu desencarnado, cuyo principal destino era la perfección. Alcanzaron el misterio de la existencia y la gran ley del amor que dicta al ser humano sus obligaciones hacia el prójimo. Gradualmente, Supramati preparó a sus discípulos para su misión, arrojar luces de fe en las almas oscurecidas de sus hermanos carnales. Vuestros deberes son devolver lo que vosotros mismos habéis recibido. Es difícil, por supuesto, inculcar en las personas las grandiosas leyes del bien, detenerlas en el camino trillado del abuso y el vicio. Os odiarán, pagarán bien por mal, pero eso no puede asustarlos, y si tu misión está marcada con sangre, esa será una victoria más gloriosa. Sabed que nuestra sangre es un rocío vivificante que se derramará sobre la tierra estéril de la incredulidad y del egoísmo, al recordaros como una llama inmortal, encenderá la fe en las almas de muchos. Así que, queridos hermanos, no temáis a la muerte, porque la muerte de un mártir es un aroma celestial que disipa los miasmas pestilentes que envuelven la atmósfera de un malhechor. Maestro, si entendí bien tus enseñanzas, observó uno de los discípulos, nunca debemos pagar el mal con la misma moneda, para defendernos, pero como nuestras leyes fomentan la venganza y la destrucción de todo lo que puede ser útil, entonces seremos asesinados, sin ningún uso. Supramat sonrió. Es precisamente vuestra predicación la que debe poner fin a vuestras leyes salvajes e injustas, pero no creas que estarás desarmado. El que predica la verdad, inspirado por el amor de su deber y armado con la cruz, es invencible. Maestro, explíquenos por qué cree que la cruz está dotada de una fuerza especial. Sé muy bien que este símbolo antiguamente era muy venerado aquí, sin embargo no puedo entender el origen de este culto, preguntó Caspati, uno de los discípulos más celosos de Supramati, quien lo quería mucho. Cuando madures y hagas avances en las ciencias, aprenderás a comprender, aunque sea parcialmente, los detalles benévolos de este símbolo de eternidad y salvación. La cruz, hijo mío, terrible en cuanto a su poder, es un símbolo, es un arma de ataque y de defensa. Como artífice y fuerza destructiva, es la brújula de los iluminados. Donde quiera que esté, en todos los mundos visibles del firmamento, la cruz revela su poder, pues sus líneas, al estar orientadas a los cuatro lados, penetran el universo. Una noche, Supramati estaba sentado en la explanada con sus discípulos y les enseñó el arte de desarrollar el control de la voluntad, demostrando con ejemplos prácticos la potencia de esa energía. Bajo la acción de su poder de pensamiento, un arbusto marchito floreció y se desató una tormenta, que luego fue calmada por orden suya. Verán, hijos míos, esta voluntad desarrollada y consciente somete a los elementos cósmicos, haciéndolos maleables como cera derretida. Por supuesto, alcanzar el grado de mi poder requiere mucho tiempo y trabajo, pero esto es posible a través de la persistencia y la comprensión de las metas a alcanzar. Los discípulos lo miraron con una mezcla de fascinación y miedo casi supersticioso. Caspati preguntó vacilante, Maestro, díganos quién es usted, de dónde viene y de quién obtuvo este colosal conocimiento. Explícanos por qué en el transcurso de tantos siglos, antes de ti, nadie se ha presentado para revelarnos las grandes verdades que tú propagaste. Supramati reflexionó un poco mientras miraba al espacio y respondió,
soy de lejos, soy un humilde hijo de la ciencia, enviado por guardianes del bien y de la verdad para disipar las tinieblas de los errores humanos y devolver al Señor a sus hijos pródigos, porque todos ustedes son sus hijos, partículas indestructibles y divinas originadas de Él. Viéndolos perdidos en la selva infranqueable de la ignorancia, esclavizados por la carne, crueles y llenos de vicios, los grandes tutores de la humanidad enviaron a uno de sus fieles servidores, armado con la cruz y el amor, para guiarlos por el camino de la verdad. Y mi venida no será en vano, no estoy solo, ya tengo discípulos fieles quienes transmitirán mis enseñanzas a sus hermanos y perseguirán mi causa si perezco. ¿Qué dices, maestro? ¿Perecerás tú, que eres el bienhechor de los santos que sufren? ¿Sería horrible? ¿Qué será de nosotros sin sus enseñanzas? No podremos continuar con su causa. Exclamó Caspati con lágrimas en los ojos, abrazando a su consagrante. Supramati palmeó la cabeza inclinada de su discípulo. La causa de salvar el alma de la muerte de la ignorancia y la incredulidad no pocas veces se paga con la vida. Pero eso no importa en lo más mínimo, la semilla de la verdad plantada por mí, la liberación de las cadenas seculares del ateísmo brutal recomendada por mí a mis hermanos sobrevivirá a mi existencia carnal. Mientras que vosotros, hijos míos, no debéis tener miedo cuando os quedéis sin líderes. Invocad a los mentores que habitan las montañas en retiro espiritual y ellos os traerán en abundancia el pan y el vino espirituales que alimentarán vuestras almas. ¿Por qué entonces no aparecieron hasta ahora para iluminarnos y curarnos? Cortó visiblemente disgustado, uno de los jóvenes discípulos. Evita juzgar sin fundamento lo que no entiendes, amonestó Supramati. ¿Cómo saber? ¿Y si su aparición se hubiera producido antes del momento adecuado y hubiera provocado una muerte sin dolor? He venido a prepararles el camino, a sentar las bases de una empresa que luego desarrollarán mis hermanos. Serán ellos quienes reactivarán su antigua fe, restaurando lo que ha sido deformado u olvidado durante siglos. Y luego, si es necesario, aparecerán otros y defenderán la verdad. Tu camino será iluminado por rayos de luz. Como yo, cumplirán sus designios, compartirán con sus hermanos la verdad y la luz, que a su vez obtendrán de otros. El comentario de Supramati avergonzó a Caspati. Gracias, maestro. La próxima vez tendré más cuidado y me abstendré de sacar conclusiones demasiado precipitadas. Capítulo 5. Fue con gran satisfacción que Supramati vio el rápido progreso de sus discípulos, cuyas habilidades personales comenzaron a revelarse claramente. Mientras uno estaba interesado exclusivamente en la música, otro en el estudio del poder oculto de los planetas, y un tercero en las maravillas del cielo estelar. Todas aspiran, sin excepción, a estudiar la misteriosa y poderosa fuerza de voluntad, esa gran palanca de fuerzas cósmicas, fuerza motriz que gobierna los elementos de la naturaleza. La voluntad, siendo desarrollada y disciplinada, representa una fuerza similar a los mismos elementos de la naturaleza. Ahora bien, Supramati, en compañía de sus discípulos, a veces salía de la cueva para realizar curaciones en los pueblos y ciudades de los alrededores, eventualmente predicando e inculcando en sus oyentes la necesidad del amor de Dios para que en las pruebas y sufrimientos de la existencia buscaran ayuda y apoyo en Él. La fama que rodeaba al hombre sobrenatural terminó por protegerlo, y nadie se atrevió a detenerlo por la insolente violación de la ley que prohibía incluso pronunciar el nombre de Dios. Así, convenientemente, todos guardaron silencio, mientras que en el silencio, los enemigos del mago se unieron y su número creció rápidamente. En las primeras filas estaban los médicos, que pensaban que estaban estafados en términos de dinero. Además de herir su autoestima, como científicos. No menos descontentos estaban todos aquellos que encontraban más cómodo no estar constreñidos por una regla de moralidad, conciencia o deber, ya que el mismo concepto de Dios y sus leyes eran odiados por convertirse en un freno para sus pasiones desorganizadas y animales. Y el número de estos adversarios se convirtió en legión. Los Supramati que leyeron el alma humana y los pensamientos de otras personas, obviamente vieron la creciente hostilidad, sin prestarle atención, sin embargo, continuaron con las curaciones y la predicación. Un día, al regresar de una visita dentro de un bosque, el maestro y los discípulos se sentaron exhaustos a descansar y comer un poco. En el denso bosque, cubierto de arbustos y maleza, Supramati vio detrás de un montón de ramas rotas un montón de ruinas. ¿Ves esos restos del templo destruido?
espero que se reconstruya, y bajo su bóveda resuenen los cantos sagrados, y que la oración unida atraiga a los creyentes las poderosas y renovadoras olas de la divina bienaventuranza. Maestro, usted realmente sabe todo y ve el pasado. De lo contrario, ¿cómo adivinarías que esas ruinas informes alguna vez fueron uno de los templos más majestuosos de nuestro país? Exclamó Jaspati sorprendido. Todos evitan este lugar porque, durante la destrucción del santuario, aquí fueron aniquilados un gran número de sacerdotes que buscaban esconderse allí, continúa el joven discípulo. Incluso dicen que el lugar está encantado, pero nadie recuerda el hecho por temor al castigo. ¡Qué horribles tiempos aquellos! Ojalá no vuelvan a suceder, dijo uno de los jóvenes presentes. Pero, dígame, maestro, ¿volverá el sacerdocio, cuando finalmente se restablezca el culto a Dios? Sin duda. El oficio requiere sacerdotes y asumo que ustedes, mis amigos, asumirán esta gran y difícil tarea a la luz de su responsabilidad, respondió Supramati con seriedad. No creas que todo pasará sin luchar, continuó. El bien siempre tiene adversarios, pues las tinieblas odian la luz. Del remolino surgirá un monstruo de 1000 cabezas de incredulidad y duda, cubriéndolo todo con su saliva venenosa en nombre de la ciencia. El monstruo obviamente atacará el templo y hará todo lo posible para sacudir sus cimientos, pero una de las atribuciones de los guerreros de la fe es la defensa del santuario, que representa la idea de la divinidad y es para la humanidad fuente inagotable de salvación del alma y del cuerpo. Hay de aquellos sacerdotes iniciados que permiten que el tesoro que les ha sido confiado sea profanado, humillado o saqueado. Un sacerdote es el primer adorador de Dios, un intermediario directo de las fuerzas divinas del mundo invisible. Un misterio único envuelve a los servidores del altar, el foco de luz al que desciende el poder divino y donde se concentra. Su vida debe ser casta y sus pensamientos dirigidos hacia el cielo, porque Él es el vaso en el que se derrama la bienaventuranza de la salvación y desde el cual se distribuye la bienaventuranza de la salvación a los mortales. Ay del sacerdote que, siendo impuro en alma y cuerpo, se atreve a acercarse al altar para aprehender la luz celestial, solo la oscurecería y mancharía, privando de ella a aquellos que buscan ayuda y salvación. La misión del sacerdote, verdadero adorador de Dios, es grande y sublime. Su tarea es conservar en el corazón y practicar todas las verdades propagadas por él, para que el creyente mire hacia arriba a este agente de luz desde abajo. Hijitos, no olvidéis que la decadencia de la religión comienza desde el momento en que se insinúa en el alma del hombre el desdén por el sacerdote de Dios. Así como un pastor es responsable de todas las ovejas del rebaño, el pastor del rebaño del Señor debe conocer las almas de sus ovejas. Jaspati se inclinó y besó la mano de su guía. Nunca, honorable maestro, olvidaremos sus palabras y pediremos a Dios que nos transforme en verdaderos sacerdotes, como usted acaba de describir. A medida que aumentaba el número de seguidores, Supramati actuó cada vez más abiertamente. Haciendo su predicación incluso en la capital, logró unir a los creyentes en comunidades que se reunían para hacer oraciones conjuntas y portaban pequeños crucifijos de madera, hechos de árboles aromáticos, distribuidos al cuello por su amado maestro. Es evidente que todos los enemigos de Supramati, y eran numerosos, echaron espuma de odio al ver su impunidad. Algunos miembros del Consejo Monárquico exigieron abiertamente en las reuniones el arresto del hechicero y su juicio por la corte, ya que su insolencia crecía día a día, mientras que su predicación, tonta, amenazaba con provocar disturbios y quebrantar las leyes existentes. Si la mayoría del Consejo opta por la detención, no hablaré en contra, respondió Nikazadi. Sin embargo, reflexiona bien antes de tu decisión, teniendo cuidado de asegurarte de que el arresto del hombre que salvaste la muerte de cientos de personas no provoca los disturbios que tanto teméis. Lo desconocido tiene medios indiscutibles y poderosos para las curas, ¿y quién de ustedes puede garantizar que mañana no tendrá que recurrir a la ayuda del curandero? Un silencio cayó en la habitación. El último argumento fue irrefutable y la decisión final se pospuso. Sin embargo, este aplazamiento enfureció a los más intransigentes, por lo que decidieron ir de incógnito y eliminar al hechicero, a toda costa. Mientras tanto, la ocurrencia de un nuevo hecho fortaleció su innoble intención. Después de haber visto a Supramati, Vispala se apoderó de él con una pasión ardiente y salvaje, característica de la gente de ese mundo pervertido. Todas las noches iba con Medka al borde del acantilado para espiar al mago mientras hablaba con sus discípulos, jugaba o cantaba.
Embrujada, no pudo apartar la vista del hermoso rostro de Supramati, iluminado por una inusual luz azul pálido que parecía irradiar de él. Su pasión crecía cada día. Aprovechando la visita del mago a la ciudad, Bispala logró enviarle un mensaje. En su carta, ella declaró su amor inconmensurable por él, diciendo que lo eligió como esposo, lo que le daría derecho al trono. Mi abuelo no tiene sucesor varón y yo soy su única heredera y mi marido dio el rey, porque tengo derecho a dar al pueblo un monarca, sin poder, sin embargo, gobernarme a mí misma. Ese mensaje, así como el segundo del mismo tipo, quedaron sin respuesta, y en consecuencia, Supramati dejó de aparecer en la explanada por la noche. Bispala pensó que se iba a volver loco. Día y noche pensaba solo en el profeta desconocido, la sangre le hervía en las venas y los planes, uno más atrevido que el otro, pululaban en su cabeza excitada. Una vez, logró acercarse al mago cuando estaba en la ciudad. Aparentemente, Supramati no se había percatado de ella, pero en el instante en que quiso tocarlo con la mano, sintió un fuerte golpe que la lanzó hacia un lado, como por una ráfaga de viento. Bispala perdió el sueño y el apetito y cayó en tal desesperación que cayó enfermo. Las largas y continuas emociones provocaron una de esas terribles enfermedades de fondo nervioso, contra las cuales los médicos no conocían la cura. La joven perdió la vista y horribles convulsiones retorcieron sus brazos y piernas. Nikazadi estaba desesperado e incluso la gente compartía su desgracia, porque todos querían demasiado a la encantadora mujer. Como resultado, un grupo de representantes de diferentes clases de la población fue a la cueva. Si alguien pudo salvar a la princesa, sin duda fue solo Supramati. El mago prometió visitar Bispala y ordenó a sus discípulos que rezaran en su ausencia. Luego fue al palacio donde fue llevado inmediatamente a la habitación del enfermo. Terriblemente deformado por el mal, Bispala yacía en la cama, Supramati miraba con piedad a aquella criatura, víctima del contagio de sus propias radiaciones impuras, que perecía en plena juventud. Su amor sensual y turbulento le repugnaba, pero no era para despreciar a sus hermanos menores que había venido a este mundo. Debe amarlos, pulir los diamantes en bruto, y con ejemplos de puro afecto ennoblecer el sentimiento congestionado, donde, a pesar de las diversas sombras que lo oscurecen, permanece aún un sentimiento sublime, llamado amor. Supramati notó, a primera vista, la niebla fétida y pegajosa que envolvía, como una envoltura gelatinosa, el cuerpo del paciente. Seres repugnantes atraídos desde el más allá por su pasión carnal se arrastraban por su cuerpo y chupaban su vitalidad como sanguijuelas. Supramati les ordenó que lo dejaran solo, y cuando todos se hubieron ido, llenó una pequeña palangana con agua y colocó en ella el anillo que se había quitado del dedo. El agua se volvió azulada con un tinte plateado. Mojando una toalla en el lavabo, Supramati frotó la cara, las piernas y los brazos de la niña con ella. Encerrando a la paciente en un círculo mágico, la atravesó, casi de inmediato, el círculo que dibujó se iluminó con fuego y rodeó la cama con una llama multicolor. Chisporroteando y chispeando, el fuego del espacio comenzó a absorber la atmósfera negra y pegajosa que envolvía a Bispala. Silbando y retorciéndose en torbellinos, los abyectos seres se hacían añicos por todos los rincones o acababan siendo devorados por las llamas. Poco a poco, la nube oscura desapareció y dio paso a una maravillosa luz roja que llenó toda la habitación, iluminando el cuerpo de Bispala que yacía sin vida. Mientras las fuerzas renovadoras trabajaban, perdió el conocimiento.